Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionada de traerles hoy una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, francamente, a muchos de ustedes nos tiene con el corazón en un puño. Si son fans de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan con su drama, romance y actuaciones que te llegan al alma, entonces seguro que conocen a la deslumbrante Hande Erçel y al carismático Kerem Bürsin. Sí, exactamente de ellos vamos a hablar hoy. El título ya les habrá dado una pista. Hande Erçel lo confiesa, Kerem Bürsin no puede casarse. Última hora. Vaya título, ¿verdad? Y créanme, la información que tenemos detrás es igual de impactante. Vamos a desgranar todos los detalles, a intentar entender qué está pasando con esta pareja que tanto adoramos, y a especular sobre el futuro de su relación, porque, seamos sinceros, después de tantos rumores y tantas demostraciones de cariño, esta confesión llega como un jarro de agua fría para muchos. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos gusta mantenerlos al día de todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades, especialmente de nuestras estrellas turcas favoritas. Apóyenos dándole a ese botón rojo de suscribirse y activando la campanita para no perderse nada. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Lo primero y más importante es aclarar qué es exactamente lo que Hande Erçel ha confesado. Los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día desde hace meses, sobre todo después de que la pareja pareciera distanciarse, o al menos, eso era lo que las redes sociales y los medios de comunicación nos hacían creer. Pero ahora, con estas palabras directas de Hande, todo parece tomar un giro completamente inesperado. Según las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que han sido ampliamente difundidas, Hande Erçel ha revelado, en una entrevista reciente, algo que ha dejado a muchos perplejos. Kerem Bürsin, por diversas circunstancias, se encuentra en una situación en la que el matrimonio, al menos por ahora, no es una opción viable para él. Y aquí es donde entramos nosotros, a intentar desentrañar el misterio. Cuando hablamos de circunstancias, sabemos que esto puede abarcar un sinfín de posibilidades. ¿Se trata de algo profesional? ¿Temas familiares? Quizás compromisos contractuales que le impiden dar un paso tan importante en su vida personal. O podría ser algo más profundo, algo que tiene que ver con sus propios sentimientos, miedos o prioridades en este momento de su vida. La verdad es que Hande no ha entrado en detalles escabrosos, y es comprensible. La intimidad de una pareja es algo sagrado, y aunque como seguidores nos encante estar al tanto de sus vidas, debemos respetar también esa privacidad. Sin embargo, el hecho de que ella misma lo haya hecho público, aunque sea de forma general, indica la seriedad del asunto y quizás, una necesidad de aclarar las cosas para evitar más especulaciones erróneas. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama y al corazón de millones de fans por su increíble química en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias alrededor del mundo, y en gran parte fue gracias a la pareja que formaron Hande y Kerem, tanto en la ficción como, para alegría de muchos, en la vida real. Su relación se convirtió en un cuento de hadas para sus seguidores, y la idea de que pudieran dar el siguiente paso, el matrimonio, era algo que se rumoreaba constantemente y que muchos esperaban con ilusión. Ahora, cuando escuchamos que Kerem Bürsin no puede casarse, ¿qué nos viene a la mente? Lo primero, como mencionaba, es lo profesional. Ambos son actores muy solicitados, con carreras en pleno ascenso. Podría ser que tengan contratos importantes, proyectos a largo plazo, o incluso cláusulas en sus contratos que, de alguna manera, dificulten o imposibiliten un matrimonio en estos momentos. En la industria del entretenimiento, a veces las apariencias y las imagen pública son cruciales, y quizás la compañía de representación o los productores consideren que un matrimonio en este instante podría afectar la percepción de los actores o sus oportunidades laborales. Es una posibilidad, aunque un poco desalentadora, la verdad. Otra vertiente a considerar son los temas familiares. En muchas culturas, y la turca no es la excepción, la familia juega un papel fundamental en las decisiones importantes de la vida. Podría haber alguna situación familiar compleja, alguna tradición o alguna responsabilidad que Kerem deba atender antes de poder dar un paso tan trascendental como el matrimonio. Quizás hay alguna desaprobación, o alguna necesidad de asegurar la estabilidad familiar antes de unir su vida a la de Hande. No podemos descartar esta opción, ya que los lazos familiares suelen ser muy fuertes.
También está la opción de que sea algo más personal de Kerem Bürsin. A veces los artistas, a pesar de su éxito y de tener una relación estable, tienen sus propios tiempos y sus propios procesos internos. Quizás él mismo sienta que aún no está preparado para dar un paso tan importante, que necesita más tiempo para crecer personal o profesionalmente, o que tiene otras metas que quiere alcanzar antes de sentar cabeza. El matrimonio es una decisión enorme que cambia la vida, y cada persona tiene su propio ritmo para enfrentarla. Es posible que Kerem, a pesar de amar a Hande, sienta que aún no es el momento idóneo para él. Y aquí es donde entra la interpretación de la confesión de Hande. El hecho de que ella lo diga públicamente sin entrar en detalles, podría indicar varias cosas. Podría ser que Kerem se lo haya confesado a ella, y ella, como muestra de respeto y amor, lo comparte con el público, quizás para frenar los rumores y la presión mediática que seguramente están sintiendo. O podría ser que ella misma haya llegado a esta conclusión a través de conversaciones con él o de la observación de su comportamiento y su situación. En cualquier caso, la frase Kerem Bürsin no puede casarse implica una imposibilidad, una barrera que por el momento les impide avanzar hacia el altar. Es importante recordar que aunque en la pantalla se les vea como la pareja perfecta, la vida real tiene sus propias complejidades. La presión mediática sobre las parejas de celebridades es inmensa. Cada aparición pública, cada fotografía, cada comentario en redes sociales es analizado y debatido. Si a esto le sumamos la expectativa constante de un compromiso o una boda, es natural que cualquier pareja sienta esa presión. Quizás la confesión de Hande sea también una forma de proteger su relación, de tomar un respiro de esas expectativas y de vivir su amor a su propio ritmo, sin las presiones externas. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Es un no por ahora o un no definitivo? La forma en que Hande ha expresado esto sugiere que es una situación temporal, un obstáculo que por alguna razón no pueden superar en este preciso momento. No ha sonado a una ruptura, ni a una falta de amor. De hecho, la valentía de Hande al compartir esto, aunque sea de forma velada, podría ser vista como un acto de honestidad y transparencia hacia sus fans y, sobre todo, hacia Kerem. Podríamos pensar en escenarios hipotéticos. Si se trata de un tema profesional, quizás una vez que concluyan sus proyectos actuales, la situación cambie. Si son temas familiares, con el tiempo, las circunstancias pueden resolverse o evolucionar. Si es algo personal de Kerem, es una cuestión de tiempo y de que él se sienta preparado. Lo que sí está claro es que a pesar de este impedimento, su relación parece estar intacta, o al menos, eso es lo que intentan proyectar. Las redes sociales, como siempre, se han inundado de reacciones. Hay quienes están decepcionados, quienes están especulando sin descanso, y quienes, de forma más madura, apoyan a la pareja y respetan sus decisiones. Es normal que los fans se sientan afectados, porque hemos invertido emocionalmente en su historia, en su amor. Pero también debemos recordar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propios desafíos. Este tipo de confesiones, aunque dolorosas para algunos, también nos recuerdan que la vida de las celebridades no siempre es un camino de rosas. A pesar de la fama, el dinero y el amor, también enfrentan obstáculos y dificultades que los hacen, en cierto modo, más humanos. Ahora, ¿qué podemos esperar de ellos en el futuro? Si su relación es lo suficientemente fuerte, sabrán superar este bache. El amor verdadero, dicen, todo lo puede. Y quizás el hecho de que estén comunicando sus problemas de esta manera sea una señal de fortaleza y de un deseo de seguir adelante juntos. Sería interesante ver cómo manejan esta situación en las próximas semanas y meses. ¿Seguirán apareciendo juntos en público? ¿Darán más detalles sobre las razones detrás de esta confesión? ¿O optarán por un perfil más bajo para proteger su privacidad? El tiempo, como siempre, lo dirá. Por ahora nos quedamos con la información que tenemos y con la esperanza de que Hande y Kerem encuentren la manera de sortear este obstáculo. Su historia ha inspirado a muchos y sería una lástima que por algo externo a su amor, tuvieran que separarse o posponer sus sueños. En resumen, la impactante confesión de Hande Erçel de que Kerem Bürsin no puede casarse ha generado un revuelo tremendo. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta declaración, desde compromisos profesionales y situaciones familiares hasta cuestiones personales de Kerem. Si bien no tenemos todos los detalles, la noticia abre un abanico de interrogantes sobre el futuro de esta querida pareja. Lo que sí parece claro es que a pesar de
Este impedimento, su relación no ha llegado a su fin, pero sí se encuentra en un momento de pausa o desafío. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que, como les dije, nos ha dejado a muchos pensando. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco el panorama de lo que está sucediendo con Andercel y Kerem Bürsin. Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles la información más relevante y analizada del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sean las razones por las que Kerem Bürsin no puede casarse en este momento? ¿Creen que superarán este obstáculo? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido así, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.